una palabra muy rara y extraña. Es un aditamento que se pone generalmente sobre una columna que está más elevado que el nivel a ras del suelo, de modo que el que se pone en el púlpito puede hablar a toda la comunidad, porque no había sistema de amplificación, puede hablar y puede ser oído por toda la comunidad porque está en una posición más arriba y en el centro de la iglesia. Eso es el sistema de comunicación clásico, o sea, un emisor arriba y una enorme cantidad de receptores abajo. Y el sistema cristiano, lo digo clarísimamente, es una recaída en sistemas anteriores de comunicación, porque ya no hay los sistemas racionalistas, diálogo, discusión libre, etc., sino hay la prédica de una verdad absoluta y los otros simplemente tienen que aprender. O sea, es la relación vertical entre maestro y alumno y no la horizontal entre pares. O sea, en la columna de la derecha del cristianismo no hay un simposio, no hay algo así como el banquete platónico, donde varias personas opinan cosas muy diferentes sobre un tema, sin que una de las opiniones sea mejor o más permitida o tenga más prestigio que las otras. En cambio, aquí, estimado público, sobre todo quiero referirme a la arenga, que es la forma más antigua de ese tipo. La arenga viene de origen militar. Antes de la batalla, el general o el comandante de la tropa reúne a los soldados. Él mismo se sube a una tarima para ser bien escuchado y bien visto, y desde la tarima les explica a los soldados cómo va a ser la batalla de mañana, cómo tienen que morir por la patria, etcétera, etcétera. Todas esas cosas usuales durante milenios. Ahí es donde la primera vez se dijo dulce et decorum est pro patria mori, o sea, es dulce y decoroso morir por la patria. Entonces, burradas, estimado público, pero de gran calado emotivo, todas esas cosas se han inventado durante las arengas. En la época romana, como era un pueblo relativamente organizado, es que nos han quedado testimonios escritos de arengas de oficiales romanos a los soldados. Y esas arengas eran generalmente arengas técnicas, una parte, o sea, la primera parte del ejército se va a poner en tal posición, la segunda en tal, primero va a atacar la caballería, la infantería al final, todas esas cosas técnicas. Pero siempre había una parte ideológica, y esa parte ideológica era muy, muy importante. Había que hacer creer a los soldados que combatían por una causa justa, para que peleen con gusto, es decir, para que den su vida con gusto por un fin superior, para que no retrocedan ante cualquier embate del enemigo, para que sean valientes por algo que vale la pena. Y eso que vale la pena solamente se consigue si se lo envuelve en un fin superior. La defensa de la patria, la soberanía del Estado, todas esas cosas que hasta hoy son válidas, todas esas cosas ya han sido usadas hace miles de años en todas las arengas militares. Desde muy temprano, estimado público, podemos ver que ha habido una reflexión sobre los aparatos ideológicos del Estado dentro del estamento militar, porque los oficiales inteligentes, por ejemplo Julio César, que ha dejado testimonio sobre ello, notaron que en parte, no siempre, en parte, el éxito de una batalla tiene que ver con el espíritu con que se combate. Si uno entra a la batalla ya con ideas, nos van a liquidar, etcétera, esa persona que cree que nos van a liquidar es el primero que piensa en desertar, el primero que va viendo, tengo que desertar por aquí, es menos peligroso, etcétera, etcétera.
En cambio, si uno va justamente imbuido de principios superiores, tengo que hacer algo por mi patria que está en peligro, mi familia, al morir yo defiendo a la patria y a mi familia, y otras que también son burradas, pero son las burradas que, estimado público, galvanizan un cuerpo, es decir, lo hacen fuerte a un cuerpo de ejército. Y esos estados mentales se pueden inducir desde arriba por medio de una arenga o una homilía, que también es un término estrictamente cristiano ahora, pero de origen militar, si se ha preparado a la masa con discursos. Y ahí viene algo que me parece a mí muy simpático, por eso lo repito constantemente, estimado público. Los oficiales se dieron cuenta que la gran masa de los soldados es terriblemente ingenua, o sea, maleable, lamentablemente, como es la humanidad, como es cualquier gran grupo humano que ustedes encuentran en una manifestación. Los que piensan, reflexionan, los inteligentes, los que eligen son poquitos. La inmensa masa es una masa maleable, manejable, influenciable. Y eso ya se notó en los ejércitos hace miles de años. Los romanos lo que han hecho es codificar esto y establecer pautas para las arengas. O sea, estimado público, no había todavía algo así como una academia militar, aquí como el colegio militar, pero ya había una instrucción para oficiales. Y en la instrucción para oficiales, de eso hay muchos testimonios escritos, en el ejército romano a los oficiales ya no se los instruía en cosas elementales como combatir, como matar al enemigo con el mínimo de esfuerzo, nada de eso, sino que se los instruía en el arte de manejar ideológicamente a la tropa, cómo había que hablarles, cómo había que infundirles valor, con reglas que ustedes se pueden imaginar porque son simplísimas. En primer lugar, hay que destacar la fuerza propia, hay que enfatizar la justicia que tiene el propio grupo y hay que ennegrecer, ensombrecer al enemigo. O sea, son reglas todavía hoy válidas en el manejo de las relaciones públicas. Cuando ustedes cuando sean asesores de un partido político, que me imagino algunos de ustedes van a ser, ¿no? Asesores de un partido político o algo así, ustedes tienen que encontrar, obviamente, para hacer una buena campaña, los puntos flacos del enemigo, que siempre va a haber, y esos puntos flacos, engrandecerlos, de modo que el enemigo parezca mucho más débil y tonto de lo que es. Y los pocos puntos buenos de uno, lo mismo, enaltecerlos, de modo que sean realmente puntos de identificación. Este es el punto central y este es uno de los elementos hasta hoy, estimado público, más estimado en estas ciencias, que tiene que ver con el problema de la identificación. Los mejores cuerpos de ejército, los mejores grupos partidarios y los mejores también entusiastas por una causa son aquellos que se identifican fácilmente con la arenga, con los principios del discurso que está dando el líder. La identificación fácil es lo que se trata de conseguir porque eso ahorra tiempo y esfuerzos. ¿Por qué ahorra tiempo? Si uno está identificado fácilmente con su país, con un partido, con un líder, no hay que explicarle mucho, solamente hay que intensificar lo existente. Intensificar lo existente siempre es mucho más barato y fácil que empezar de cero, siempre. Por lo tanto, al tratar de convencer a un público, siempre hay que, y este es un consejo mío a ustedes, hay que construir sobre los prejuicios del público. Prejuicio en el sentido original del término, o sea, sobre los juicios del público, las opiniones de ese público antes de que empiecen a pensar mucho.
No quiere decir que los prejuicios sean prejuiciosos en el sentido negativo que ha adoptado el término ahora. Vamos a ver en la segunda parte de esta sesión cómo la palabra neutral, prejuicio, en todas las lenguas europeas se ha vuelto en una palabra peyorativa. Vamos a ver eso porque eso tiene que ver directamente con la función de la ideología. Entonces, estimado público, los militares, porque no eran tontos, había grandes pensadores entre los militares romanos, han tratado sobre todo de alcanzar tres metas simultáneamente: ahorrar gente, esfuerzos y dinero. Los soldados comen, había que alimentarlos a través de grandes distancias, era carísimo, estimado público. No era una cosa fácil manejar un ejército. Uno ve solamente en las películas las batallas, las muertes heroicas, como la chica recibe al héroe, etcétera, etcétera. Esa es la parte superficial. Lo realmente complicado era cómo, no había ningún transporte en esa época, mecánico, cómo transportar grandes masas de gente y cómo alimentarlos, cómo vestirlos, cómo curarlos. Todo eso era una cosa logística muy complicada. Y todo eso se podía hacer más fácilmente abaratando costos si los propios soldados estaban imbuidos de que trabajaban por una causa justa. Aunque a ustedes les parezca raro, estimado público, un soldado contento, según los historiadores romanos, reitero, por lo curioso del caso, un soldado contento e identificado con la causa del Imperio Romano comía solo 3/4 partes de lo que comía un soldado hambriento y medio rebelde. O sea, valía la pena tener a soldados contentos, convencidos de la causa del Imperio Romano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era en todo sentido conveniente la labor de convencimiento, o sea, modificar las convicciones de la gente, era en todo sentido algo racional en el sentido instrumental moderno, en el sentido de la racionalidad instrumental actual. Los romanos, por suerte, nos han dejado muchísimos testimonios de cómo funcionaba el ejército. Y esa función del ejército, estimado público, es muy importante porque se conecta con el gran tema de esta clase, que es el cristianismo. Aunque ustedes no lo crean, una parte de los éxitos del cristianismo se deben a que ellos, los cristianos, imitaron las funciones administrativas de la parte militar del Imperio Romano y la integraron en la Iglesia. Las jerarquías severas y piramidales que tiene hasta hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica, es una copia clarísima de cómo funcionaban esas jerarquías. Hasta los nombres son romanos, hasta los nombres que tienen los grandes personajes de la Iglesia Católica: pontífice máximo, obispo, todos esos diócesis, etcétera, son nombres romanos. Diócesis es la circunscripción de un obispo actual, de un arzobispo. Por ejemplo, aquí estamos en la diócesis de La Paz. Esa es la denominación militar de la denominación civil provincia del Imperio Romano. O sea, los cristianos, pese a que amaban al prójimo, daban la otra mejilla si alguien los ofendía, es decir, hacían un papel de víctima, etcétera, estimado público. Aparte de eso, no quiero decir que eso no existe, de ninguna manera, pero aparte de esa función, los cristianos eran muy buenos imitadores. E imitaron a la antigüedad clásica en dos sentidos. En el sentido administrativo técnico, se apropiaron de la organización, sobre todo de las ideas organizativas del ejército romano. Y en la parte intelectual se apropiaron de la racionalidad de la filosofía griega.
Por algo, estimado público, es que el cristianismo, pese a todas las derrotas de los últimos años, pese a que a los chicos que ya no van a misa ni se consideran cristianos, si hacemos una encuesta aquí, nadie va a la iglesia, nadie ya tiene nada que ver con esa religión. Pese a todo, el cristianismo hasta hoy, junto con el islam, son las dos religiones más exitosas del mundo y deben su éxito a la organización interna copiada del ejército, es una cosa militar, y en parte copiada o adoptada de la filosofía racionalista de los griegos. No negarán ustedes que ha sido, hablando en términos modernos, una operación de relaciones públicas brillante. O sea, tomar lo mejor de los enemigos. Una operación simplemente brillante. Quiero mostrarles muy brevemente esos dos aspectos. Los romanos se dieron cuenta que las religiones paganas tenían un punto débil. No tenían una buena organización y no era un sistema logístico que abarque a todo el imperio. Eran cultos locales, o sea, lo que se predicaba y los sacrificios que se hacían en la religión romana nacional era muy diferente de lo que se hacía en Atenas, en Alejandría, en las grandes ciudades del imperio. No había una especie de cónclave de las autoridades religiosas, o sea, no había un sínodo, un concilio, no había nada de esas cosas, eran realmente cultos estrictamente locales. Además, no había todavía la función separada de la sociedad civil del sacerdote, no era un funcionario de la iglesia o del Estado. La mayoría de los sacerdotes de los cultos paganos eran generalmente miembros de familias aristocráticas que hacían esa especie de servicio a la comunidad por un tiempo breve y listo. La inmensa mayoría de ellos sin creer en lo que hacían, despreciando esos inciensos, los sacrificios de los animalitos y otras burradas, que seguramente consistía la mayor parte de la religión pagana. Los paganos, o sea, los griegos y romanos, no tenían un libro religioso, no tenían algo así como la Biblia, los evangelios, el Corán, no había nada de eso, no había una doctrina. La única doctrina, y es el punto de honor naturalmente de la religión pagana, eran los libros de Homero y de Hesíodo, donde estaban explicados los relatos, las anécdotas de los dioses. Ese era el único libro, y no eran libros religiosos, eran libros literarios. Entonces tenemos aquí una religión muy vistosa, unos templos muy hermosos. Es difícil, estimado público, muy difícil imaginarse templos más bellos que los griegos y los romanos, como el Partenón, los templos romanos. Es muy difícil imaginarse algo de mejor calidad arquitectónica, pero no tenían ninguna coordinación entre sí, no tenían ninguna jerarquía y tampoco tenían cosas comunes, por ejemplo, un libro, un credo, algo bien organizado. No había nada de eso. Los cristianos, desde los primeros momentos, estimado público, se dieron cuenta en el Imperio Romano en qué consistía el éxito de ese imperio. Ustedes pueden leer eso en la famosa epístola de San Pablo a los romanos, donde San Pablo explica que ellos no quieren subvertir el orden. Los cristianos no quieren construir un modelo diferente, más humano, nada de eso, nada. En esa famosa epístola, San Pablo más bien alienta a los creyentes cristianos a obedecer a sus amos, generalmente esclavos. Alienta a los cristianos de esa época primitiva a obedecer al Estado y no a rebelarse. No había nada parecido a la teología de la liberación como actualmente, etcétera, etcétera, no había. Los cristianos, estimado público,
lentamente construyeron entonces dos cosas muy importantes para las ciencias posteriores de la comunicación. En primer lugar, un mensaje uniforme en todas partes, de modo que no hayan contradicciones entre lo que predicaba un sacerdote cristiano en la provincia de Hispania, en el extremo occidente, y uno que predicaba, por ejemplo, en lo cual es Irak, en Mesopotamia. Miles de kilómetros de distancia, la misma religión, los mismos principios, etc. El segundo elemento es crear una jerarquía estable de funciones y declarar a los sacerdotes como una función especial y separada del resto de la comunidad. O sea, para que tenga una cohesión interna. Es una idea muy interesante, que es muy similar a la de un ejército. Y que ese ejército de sacerdotes tenga una fuerte jerarquía interna, que todos deban, como en el ejército, obediencia sin discutir al superior. Además, entre los cristianos está claro, en el Evangelio según San Mateo se puede leer, Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo a Simón le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el nombre es igual, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, etcétera, etcétera. Le da una carta total, estimado público, total de obediencia para los de abajo y pleno poder para el de arriba. Exactamente igual que en un ejército. Entonces, esa función, el de arriba tiene siempre la razón, el de arriba no puede equivocarse, el Papa es infalible, etc. Tal cual es la Iglesia cristiana hasta hoy. Esa idea ha sido tomada de cómo funcionaba el ejército romano. No negarán ustedes que es una idea brillante. Y eso tiene, estimado público, una función comunicacional muy interesante. Se conoce este hecho comunicacional porque hay muchos testimonios de los primeros cristianos que escribían, les dio mucho por escribir, querían imitar a los griegos, obviamente, querían imitar a los cultos, a los intelectuales, y desde los primerísimos cristianos han escrito muchísimo. Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Orígenes, todos estos primerísimos pensadores cristianos nos han dejado unas obras voluminosas, extremadamente aburridas para nosotros hoy, pero muy interesante por los principios en los cuales ellos se basan. Ellos se dan cuenta, y esto es una obra de inteligencia práctica, se dan cuenta que los evangelios de nuestro Señor Jesucristo tienen el credo del amor al prójimo irrestricto, el credo de la bondad, es una religión realmente admirable en ese sentido, pero que no tienen los evangelios ninguna indicación sobre el funcionamiento de esa iglesia que el propio Jesucristo instituye al final de su vida. Entonces, ¿qué hacen estos cristianos? Que dicen, nosotros tenemos la verdad. Después de todo, lo hemos visto a Jesucristo después de resucitado. No hay duda, era el Hijo de Dios. Y además nos ha mandado en el día de Pentecostés, poco después de la Pascua, el don de las palabras. Podemos hablar varios idiomas. Por eso es que San Pablo, que era griego, y San Pedro, que era judío, estimado público, predicaron en Roma al poco tiempo, hablando perfecto latín. En eso los testimonios son todos iguales. Realmente tenían el don de la palabra en cualquier idioma. Santo Tomás en los idiomas de la India. En fin, puede ser que esto sea leyenda, puede ser, no me atrevo yo a opinar. Pero no hay duda, estimado público, de que los cristianos tuvieron una fuerte idea de la absoluta calidad excepcionalmente alta de su propia misión. En cambio, los sacerdotes paganos, estos aristócratas que de tanto en tanto
ayudaban en los oficios, etc., no tenían esa idea de la propia misión, no tenían esa ideología del valor de su propia función. Entonces los cristianos son los que están imbuidos de que están sirviendo a un fin histórico superior, que están sirviendo a la creación de un mundo mejor, o sea, el mundo de la fraternidad, el mundo de la solidaridad humana. Obviamente eso mueve corazones y voluntades. Imagínense ustedes la situación en el siglo I, II después de Cristo. Imagínense ustedes, por un lado, un conjunto de sacerdotes, por ejemplo, el pontífice Máximo en Roma, que a pesar del título rimbombante solo tenía vigencia en la ciudad de Roma. Imagínense él, un aristócrata que se tapaba la nariz con un pañuelo envuelto en perfume cuando tenía que asistir a los ritos, a los inciensos, a la matanza de los animalitos, a esas burradas de la religión pagana. Y se notaba ya en su distancia, se notaba que él obviamente creía poco en esas cosas. Imagínense esa contraposición con un obispo creyente de la primitiva iglesia cristiana, que se hace comer con los leones sin asco, porque está totalmente convencido de que su causa es justa, de que su causa es la causa del mañana. Ellos no tenían, los romanos y griegos, una idea de cómo va a ser el mundo del mañana. Ellos creían que el mundo del mañana va a ser la simple continuación del mundo de hoy. Los cristianos, en filosofía de la historia, lo que lo ha visto brillantemente San Agustín, instituyen una idea filosófica, la idea de que hay un progreso en la historia y que el progreso son ellos, los cristianos, que van a construir un mundo mejor que el anterior. En cambio, griegos y romanos creían en una concepción cíclica de la historia universal. Y si todo se repite, nada es necesariamente mejor que lo otro, ¿no es cierto? Todo se repite. Entonces, los cristianos tenían de antemano, estimado público, dos ventajas. Primero, que eran brillantes imitadores de las partes administrativas de cómo funcionaba el imperio. Y segundo, que tenían una convicción, ahora llamaríamos comunicacional importante, porque ellos representaban al mundo del futuro, al mundo de la solidaridad, de la fraternidad, del amor al prójimo, al futuro más justo que el horrible mundo actual. Entonces ellos tenían de alguna manera una legitimidad histórica y teológica muy superior a los romanos y griegos clásicos. Es por ello, estimado público, que la religión cristiana tuvo muchísimo éxito desde un primer momento. O sea, en comparación con todos los credos romanos y griegos, no ha quedado una sola comunidad que los practique hoy. No ha quedado una sola ni en broma. Nada. En cambio tenemos una gigantesca profusión de iglesias cristianas hoy de todo tipo, protestantes, católicos, ortodoxos, anabaptistas, mormones, todo lo imaginable, porque ellos están convencidos de la santidad, de la legitimidad de su misión, y esa fe en la calidad de uno mismo, eso es, como dice el Evangelio, lo que mueve montañas, la fe en uno mismo. Por lo tanto, como siempre les doy consejos prácticos que nunca ustedes me escuchan, creo, estimado público, yo creo que ustedes tienen que construir una fe en ustedes mismos, como la construyeron los primeros cristianos, porque tiene un valor comunicacional muy fuerte, explicitado clarísimo por San Clemente de Alejandría en uno de los primeros textos de los cristianos. El obispo que cree en sí mismo y en su misión es el que mejor puede explicar la doctrina cristiana a los no creyentes.
O sea, hay que creer uno mismo, no hay que ser como los sacerdotes paganos que no creían, que se tapaban la nariz ante los ritos que ellos mismos practicaban, que tenían un olímpico desprecio por esas burradas populares. No, uno mismo tiene que creer en lo que predica y eso le da a uno una fuerza enorme que el público nota. Ahora, es evidentemente el sistema de la prédica, de la homilía, como les decía, donde la masa escucha y el de arriba habla, muy diferente a la tradición griega de la filosofía. Estimado público, aquí tenemos que hacer una pausa.